Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile. Muchas gracias por la compañía en este lunes en la noche. Como siempre, recuerden, ustedes también son parte de este debate con sus opiniones a través del hashtag CiudadanosCNN. Voy a partir presentando a nuestro panel. Tenemos plantel titular hoy día: Rafael Berguán, Alberto Mayol, Hernán Larraín, Mónica González. Muchas gracias por acompañarnos. Mucha gente, Mónica, y quiero partir por aquí, nos ha preguntado, porque estuviste varias semanas fuera del panel, mucha gente ha preguntado por ti, por qué no estabas, qué pasó, y queríamos preguntártelo también, ahora que te reincorporas y te saludamos y tenemos el gusto de tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos reciben en su casa. Yo he tomado la decisión de compartir con ustedes, mis colegas de los lunes, y con ustedes que nos están escuchando, lo que me ocurrió y por qué en vez de estar 2 semanas ausente estuve 4. Mis primeras 2 semanas fueron de vacaciones. Unas vacaciones largamente planificadas con una de mis nietas que vive en Francia. Pero las últimas 2 fueron obligadas. Y ello porque estando en México, específicamente en San Cristóbal de las Casas, el martes 19 de julio fui secuestrada con mi nieta en un hotel 5 estrellas, de la manera más violenta, y lo que viví a partir de ese momento fue una pesadilla. Y creo que debo decirlo por varias razones. La primera, porque un trascendido sobre algo tan grave no puede ser así. Tengo que ser yo quien lo informe. Yo soy periodista de investigación, me gusta la transparencia. 2, porque creo que hay que alertar a muchos ciudadanos que viajan a México muy inadvertidamente. Quiero decir que el martes 19 yo había arrendado, reservado en un hotel maravilloso, 5 estrellas, precioso. Y estaba muy cansada con mi nieta porque habíamos viajado bastante durante 2 días. Entonces recorrimos la ciudad y nos comimos muy rico y nos acostamos temprano a dormir. Y estando dormida profundamente, suena el teléfono de la habitación. Y el hombre de la recepción, un hombre joven, cuya voz reconocí inmediatamente porque es el que me recibió cuando llegué tipo 2 de la tarde, y el que me entregó la habitación y me cambió en habitación, ya que me dieron otra más bonita por el mismo precio, en un 3er piso, me dice: señora Mónica, hay un operativo en marcha, la comunico. Pero no me comunica con un teléfono. Hay un hombre que toma la comunicación y me dice: señora, quiero informarle que hemos descubierto un vehículo con armas, con muchas armas, cargado de armas, con patente de Monterrey, y que hemos iniciado un operativo habitación por habitación. ¿Lo escuchó? Si escucha disparos, escucha gritos, escucha carreras, más disparos, usted no abra la habitación por ningún motivo hasta que yo se lo ordene. Yo estando dormida, dije: ¿qué es esto? El tipo con voz de mando continúa: entendió bien la instrucción, porque resulta que las pistas indican que esa banda llegó hasta este hotel. Así que habitación por habitación. Y ahora le voy a hacer algunas preguntas para saber si usted es realmente quien dice ser. En ese momento empieza a hacerme varias preguntas y yo todavía medio dormida, hasta que de repente me surge el instinto, no decir: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy respondiendo preguntas personales? Y le digo: pare. Explíqueme por qué tengo que responderle estas preguntas personales a esta hora de la noche, en mi habitación. ¿Quién me garantiza que usted es policía? Y en ese momento el tono de voz cambia y escucho: mira, hija de la gran puta. El único que da las órdenes soy yo. El único que grita aquí soy yo. Tú no vales nada. Tú no eres nadie. Policías, ja. Estás en manos de los Zetas. Para una persona como yo, que es maestra de periodistas en Centroamérica durante más de 10 años, que conozco la realidad de México en boca de sus periodistas de investigación más connotados, que te digan los Zetas es como se te hiela la sangre. Y yo tenía a mi lado una nieta que dependía de mí, chica, a la cual lo primero que me dicen es que la van a sacar y le van a hacer todas las violencias que ellos saben hacer. A
partir de ese momento, ese hombre me ordenó entregarle dinero a un hombre que me mandan, al cual debo pedirle que entregarle la plata para que me compre un teléfono, el cual me viene a dejar y de nuevo el tipo me ordena, el famoso comandante, que le abra la puerta, me lo entregue, me ordena enchufar con el cargador, encenderlo y en ese mismo instante se corta la llamada de la recepción y a partir de ese momento es a través de ese celular que me darán las órdenes. Nunca me dejaron dormir, toda esa noche. Lo que siguió fue una pesadilla. A las 3:30 de la mañana quisieron hacerme salir, fue la única vez que desobedecí, pero a las 7:30 de la mañana salí con mi nietecita y ellos diciendo que me llevara cosas para 2 o 3 días, que dejara todas mis pertenencias. Había un hombre, a esa hora, el único hombre que estaba justo frente a esta puerta colonial inmensa, me dice, ahí está ese hombre que te está vigilando, tú no le dirijas la palabra. Esa, aparte de los hombres del teléfono, ese hombre me hacen caminar y me hacen ingresar a otro hotel, en el cual yo tengo una reserva ya hecha a mi nombre, que yo pago, e ingreso a una habitación chica, en donde no se puede abrir la ventana, no se puede hacer nada. Y me mantienen encerrada durante el día completo, el resto de la próxima noche y al día siguiente. Nunca cesó la conversación, era el comandante, el ingeniero y un hombre que nunca se identificó. Si se cortaba, inmediatamente llamaban. En un momento ellos envían a un tipo, que a otro de los hombres que veo, con una bandeja en que vienen 3 aguas minerales, un té y un pan y mantequilla. Nunca piden nada. Durante ese tiempo ellos me han hackeado mi celular y han llamado a mi familia en Francia pidiendo un rescate millonario. Ellas llaman inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay una célula de crisis especial que se instala en la casa de mis hijas. También llaman a un periodista mexicano al que quiero rendirle un tremendo homenaje, Luis Miguel González, director del Economista, con el que había comido con él y su mujer y con Matilda la noche anterior en Ciudad de México. Piden rescate, a él también le piden una enorme suma. Pero a mí me mantenían totalmente al margen de todo eso, mientras ellos eran amenazas, solo amenazas, que van subiendo de tono el tercer día. Cuando ya ellos se ríen mucho de que soy una periodista de investigación, que soy una periodista premiada por la UNESCO, se ríen mucho. Y la desesperación empieza a aumentar porque la violencia verbal es mucha. Y finalmente, después de una llamada en que me dicen que... Porque ellos dicen que si les pagan una cantidad, que Luis Miguel la paga, ellos me sueltan, pero no lo cumplen. Entonces ya es obvio que van a seguir mintiendo y mintiendo. Y después entonces me piden a mí $25.000 más, yo no los tengo, entonces digo, tengo que llamar a Santiago. Y ahí empieza una violencia insólita, inaudita. Finalmente, yo ese día, a las 2:10 de la tarde, decido salir de ese hotel a lo que sea. Tomo a mi nieta y le digo, nos dejaron salir. Usé el argumento más lindo de la vida, es bella, para que mi nieta sufriera lo menos posible. Y salí a lo que fuera. Y cuando llego al Hotel 1, señora, ¿cómo lo está pasando? Yo había desaparecido 2 días y me dicen eso. Yo decía, ¿qué hago? ¡Qué desesperación! O sea, tú no sabes en quién confiar. Lo primero que te dicen es que tú no tomes taxis en la calle. Pero estando en San Cristóbal de las Casas, a 1:20 del aeropuerto, yo subía, bajaba y yo decía, ¿qué hago? ¿A quién le pido ayuda? Era tan evidente que no sabía a quién recurrir. Fue 1:10 en que fue una pesadilla, hasta que llegaron policías. Bueno, y esto terminó después de esa 1:20 de nuevo recorrer la carretera. Cuando llegué al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez,
sin saber qué iba a pasar, y un auto, en la parte militar, baja un hombre y una mujer, y ahí se acerca Ricardo Núñez, que es el embajador de Chile, me abraza y me doy cuenta que estoy a salvo. A su lado venía la embajadora francesa, en un avión que el gobierno mexicano puso a disposición de ellos dos, los sacaron en helicóptero a cada uno, los llevaron al aeropuerto de Ciudad de México, y ellos llegaron en ese avión en los cuales nos sacaron de Tuxtla Gutiérrez, un avión de 8 plazas del gobierno, para llevarnos a Ciudad de México y de ahí directamente a París. Quiero decir que el gobierno francés se portó como si yo fuera una ciudadana francesa. Quiero decir que Ricardo Núñez tuvo una actitud que hasta ahora, cuando lo recuerdo, me emociona. Quiero decir que Luis Miguel González demostró que muchas veces los amigos valen más que cualquier cosa. Y quiero decir que aprendí muchas cosas en esto. Pero también quiero decir, no puede ser que tantos ciudadanos chilenos sigan yendo inadvertidamente a México. Yo fui a San Cristóbal porque figura como uno de los estados más seguros de México. Resulta que hay 6 secuestros diarios. Es la nueva industria del crimen organizado. El jefe de la policía de Chiapas acaba de ser detenido por su complicidad en secuestros y extorsiones. Lo mismo que yo viví. No puede ser. Por eso se inició una causa aquí, porque hay una última persona a quien recurrí que tuvo una actitud ejemplar, pero que no la voy a nombrar porque ella me lo pidió. Y gracias a esa conversación se grabaron varias conversaciones también. Hay una causa abierta y he nombrado al abogado Luciano Fuyú para que investiguemos hasta las últimas consecuencias si hay alguna ligación con Chile. Y básicamente, porque creo que no me puedo quedar conforme con solo lamentarme y haber vivido el horror. No sé si ustedes tengan algo que preguntarme. Mónica, primero te quiero agradecer que hayas compartido este testimonio. Te escuchamos con muchísima atención. Un par de preguntas que surgen de inmediato, y te las voy a hacer de inmediato. Primero, ¿tú nunca viste a estas personas, nunca estuviste en contacto directo con ellos? ¿Se podría hablar de un secuestro virtual? Yo creo que en el lenguaje sí, pero es totalmente distinto a lo que nosotros conocemos acá. Y eso yo creo que hay que entenderlo bien. Primero hay un contacto, yo veo personas, hay una llamada desde abajo de la recepción. En una de las llamadas, porque en un momento se echa a perder el teléfono, en las llamadas que también usan la recepción, en que me dicen el ingeniero la llama y me lo pasan. Hay un camión que está pasando con publicidad porque hay festividades de la ciudad de San Cristóbal, es la festividad del año, entonces están anunciando los carnavales, las comparsas, y yo escucho en la llamada el mismo camión que está pasando por mi puerta. Hay un hombre que yo veo por la mirilla que está armado. Es decir, hay varios, y en segundo lugar, y lo más importante, no estamos hablando del secuestro virtual que hay en Chile, de esta llamada chanta. Estamos hablando de un lugar en donde la industria del secuestro es uno de los negocios más importantes. ¿No es en lucro? donde no. Es una organización. Que ha permeado muchas instituciones, que tiene la complicidad absoluta y por lo tanto goza de toda la impunidad. Si uno abre el diario de Chiapas, se encuentra con desapariciones, con 6 secuestros diarios, con ejecuciones sumarias. Estamos hablando de algo que yo digo delante de todos ustedes, ¿cómo es posible que yo, una periodista de investigación, no haya abierto ese diario antes? Porque objetivamente yo creo que todo esto se trata de asfixiarlo, porque la industria del turismo mueve mucho dinero y el lavado de dinero también. Eso, o sea, yo quiero... O sea, si yo hubiera sido víctima de una llamada tontona, yo lo estaría reconociendo sin hidalgamente. No. Estamos hablando de un bus con jóvenes adolescentes franceses que fue secuestrado entre el 8 y el 19, con grandes rescates que pagan desde Francia. Es una industria.
A ver, bueno, tú tuviste la suerte y la capacidad para poder resistir una situación que uno no puede ni siquiera imaginar, salvo que tiene que vivirla para entenderla. Pero no sé si has tenido tiempo de conversar con gente para tratar de pensar en qué es lo que uno tiene que hacer en un momento como este. Estoy pensando en que al final somos muchos los que viajamos y estas son cosas que efectivamente ocurren y uno piensa que en realidad salen en las películas, pero ¿te han dicho algo con respecto a cuáles son los procedimientos, cuáles son las acciones que uno debería adoptar cuando enfrenta una situación como esta? Hay varias cosas, pero primero yo creo que la página del gobierno español, con respecto a las advertencias que te hace, es muy interesante porque te dice todo lo que tú debes hacer. Es casi como caminar sin tarjeta, con los dineros justos metidos en un bolsillo, no abrir, no mostrar ninguna joya, ningún dinero, preocuparse si alguien te sigue. Y yo quiero decir que yo tengo un mal carácter para soportar los abusos y en general el maltrato. Pero yo creo que mi nieta me salvó, porque yo me convertí en una mujer sumisa y sometida. Y no sé cómo explicarlo, pero creo que en esos momentos críticos uno saca fuerza, Rafael. Uno por los hijos y por los nietos saca fuerzas de donde sea. Y yo creo que lo que hice era lo adecuado. Porque si yo me convertí en una persona que les hacía frente, yo no sé si estoy aquí. Porque, insisto, tú nunca sabes hasta dónde es virtual totalmente. Porque las últimas llamadas ellos querían sacarme de ahí, ordenándome ir a otro lugar. Entonces me ordenaban salir de ahí. Y yo ahí es donde me doy cuenta que yo no puedo aceptar esa orden y que yo tengo que salir de ahí, pero para escapar. Y yo creo que las vacaciones son vacaciones. No hay que ir a lugares, hay que mirar todas las señales. Y yo creo que hoy día hay que remitirlo a Chile. Esos lugares subsisten porque hay secreto bancario, porque en México tú puedes crear una cuenta y en 24 horas recibir el dinero y disolverla y no queda ni un rastro de esa cuenta, que es lo que hizo Luis Miguel al depositar la enorme cantidad de dinero que le pidieron en cuentas diversas que desaparecieron sin dejar rastro. O sea, el secreto bancario, los paraísos fiscales están hechos para que se oculten la gente del crimen organizado. La perversión de la que son capaces es mucha. Cuando te dicen que van a hacer algo contigo, ese algo es cosa de mirar los diarios, es de una violencia inaudita. La violación es lo de menos. La quema con ácido. Yo quiero decir que lo que más asustó a algunas personas, como a Luis Miguel y a mi familia, es que al llamar a mi celular te contestaba un hombre. Y que al llamar al hotel decían: este pasajero, Mónica González, nunca ha estado registrado aquí. Eso es lo que desencadenó la mayor angustia, porque es el paso previo a hacerte desaparecer. Y ¿el hotel estaba coludido? ¿Perdón? ¿La gente del hotel estaba coludida toda? Yo no lo sé. Yo lo único que puedo decir es que el hotel al segundo que me llevaron era de los mismos dueños. Yeah. Y si tú tienes un hombre que te lleva un par de bebidas, bueno, a alguien le dan instrucción. Sí, claro. Si tú ves una mujer con una niña pequeña que está 2 días encerrada y no sale, no come, tú en el hotel yo creo que tienes sistemas de vigilancia, ¿no? Para saber por qué está venir a golpear la puerta, le pasa algo, está enferma. Así es. Eso no ocurre. Y yo creo que una de las cosas que me decían hoy día es que de los hoteles que no hay pasajeros, que son muy lujosos o muy caros, hay que irse de inmediato. Bien. Bueno, yo encuentro bien fuerte el testimonio y también te agradezco que lo compartas. ¿A otros chilenos les había ocurrido que tuviste la oportunidad de conversar con el embajador? En la embajada me dicen que no, y en la Cancillería, con quienes hablé, me dicen que es la primera. Por eso también estoy contándolo. Me dicen que es la primera experiencia que tienen de este tipo. ¿Con un chileno? Con un chileno. Estamos hablando de que esto ocurre todos los días con otros casos ciudadanos. Similares con gente de otros lugares. Y yo creo que lo más seguro es que le haya pasado a algún chileno, pero no lo contó. Pagó el dinero y se vino. Con una experiencia que te da vuelta. Porque la violencia es... Y esto de obligarte a escuchar lo que están decidiendo contigo, lo que te van a hacer,
de tratar de someterte, pero al máximo. Y lo que van haciendo además con tu familia y tus amigos en paralelo, es un horror. Es un horror. Y es algo que te deja una marca indeleble. O sea, tú no puedes volver a ser igual al día siguiente. Porque te trastocaron todo. El crimen organizado se ha involucrado mucho en nuestro continente y no es algo que nosotros mirar como si estuviera tan lejos, ¿no? Mónica, tú decías que has dado patrocinio a un abogado para que vea qué ocurrió aquí. ¿A ti te tomaron por ser sencillamente una turista cualquiera o tú tienes alguna sospecha de que puede haber algo distinto? Yo no lo sé porque nadie me ha dicho nada. Yo tengo solamente una visión de lo que yo escuché, pero no tengo una visión global tampoco. Yo tengo una visión muy precisa de que yo llego ese día y pasa eso, y a partir de ahí empieza el infierno y después me voy. Lo que tengo son las llamadas y yo puedo presumir que la primera indicación es una mujer rubia que habla francés con su nieta y por lo tanto dicen, estas mujeres son vulnerables, es un buen blanco y por tanto me siguen, alguien da el dato y consiguen todos mis datos, porque yo nunca perdí mi teléfono y todas las llamadas las hacen desde aquí. O sea, siempre tuviste contigo el teléfono. Siempre lo tuve. Ellos me amenazaban amenazaban con las penas del infierno si yo lo encendía. Eso significa que lo clonan, ¿no? Eso es lo que deben hacer. Y usan tu WhatsApp. Ponte tú a una gran amiga mía que está muy preocupada porque yo estaba con gripe. Entonces me dice, ¿no te han dicho, tontona, que con los mensajes se responden? Y le contestó un tipo, no señora, ella no le va a responder. Las llamadas que le hacen a otra persona pidiéndole dinero por mí, las hacen desde mi FaceTime. Y muchas llamadas y otros mensajes en que lo amenaza con las penas del infierno porque no está pagándole rápidamente. A otro de un familiar mío llama, contesta un nombre y le ponen en el WhatsApp, qué linda eres. O sea, usan una cantidad de mecanismos para decirte que te controlan. Exacto. Oye, ¿podrías contar un poco quiénes son los Zetas, qué es esta organización, cómo opera, qué... Bueno, este es un grupo que nace de la escisión, o sea, en medio de la guerra contra los carteles de la droga en México, surgen los Zetas de las policías y del ejército, o sea, son ex policías y ex miembros del ejército. Paramilitares, entonces. No, que deciden, que se dan cuenta que si ellos combaten eso, este tipo ganan tanta plata porque no lo van a hacer ellos. Okay. Pero como hay una disputa territorial para poder imponerse frente a sus principales rivales, que son el cartel del Golfo, ellos entonces empiezan a usar una violencia inaudita. Pero si había violencia, ellos dicen, para poder imponernos tenemos que sembrar el terror. Y ellos se han refugiado en esta zona que está en la frontera con Guatemala y han hecho, según todos los reportajes de investigación y los estudios que hay, han hecho otras bases a medida que han ido escapando y instalándose y desarrollando sus nuevas vías para comercializar y para su industria. Esta es la zona de Chiapas, entonces, ¿no? Sí. Cerca de Guatemala. Claro. Entonces ellos tienen bases ahora en Guatemala, en El Salvador, y han ido expandiendo, ¿no? A Honduras, sobre todo en Honduras. Entonces son gente que tiene gran capacidad de maniobra y que tiene, lo más importante, que ha penetrado, y eso es lo grave, y eso es lo que uno debemos mirar hoy día aquí en Chile. ¿Por qué la corrupción hay que pararla? Hay que pararla. A como dé lugar. Tienen capturada la política. Porque tienen capturada la política, A o las sea, policías. a los alcaldes, a los gobernadores, a los jueces, y por eso tienen impunidad. Y perdona, tú lo dijiste, aunque parezca un tema completamente distinto, al final del día es una de las herramientas que permite este tipo de atrocidades. Lo que tú decías es la falta de información en el mercado financiero. Absolutamente. Que países, aquí no se trata de que países subdesarrollados en el fin del mundo tienen reglas que en el mundo avanzado parecen retrógradas, sino que muchas de estas prácticas las permiten países desarrollados. O sea, hay muchos países europeos, hay estados dentro de Estados Unidos que tienen niveles de secretismo bancario que ningún regulador internacional, avanzado o no avanzado, considera razonable y que son los que al final permiten que estas cosas ocurran rápidamente sin que nadie se pueda enterar. Yo creo que tenemos que tomar conciencia
cuando hablamos de corrupción, y yo de verdad no estoy tan convencida de eso, que aquí hay que luchar como de lugar. Porque cada lugar donde se corrompe la institución, policía, ministerio público, Sename, lo que sea, ahí se mete el narco, ahí se mete el crimen organizado. Ese es su caldo de cultivo. Y nosotros no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestra gente. Lo que yo viví fue una experiencia horrorosa, pero la han vivido muchos y callan. Y yo no quiero dar más detalles, muchas, porque yo creo que también tengo que proteger a gente, ¿no? O sea, yo estoy aquí... ¿Contactaron solo a tu familia o contactaron gente? Contactaron a más gente. Mucha gente. No, no mucha, pero a más gente. Y yo insisto, el gobierno francés se comportó. Una célula de crisis se instaló en la casa de mi hija inmediatamente. Inmediatamente. Y estuvieron día y noche. Tuvieron que poner colchones. Hay un policía de la Ciudad de México que se portó magnífico. O sea, en medio de todo este lodazal, hay cosas muy interesantes, como los lazos de la amistad, como los lazos de lo que hace un policía que está consciente de su rol. Entonces no miremos esto como ajeno. No es ajeno. Pongámosle coto. Mónica. ¿Puedo Sí. hacer solo un comentario práctico? Y nuevamente pido disculpas por salirme de lo más importante, que es lo que terminas tú viviendo como persona, pero pensando también en la gente que en el día... Porque parte de esto, que claro, en tu caso puede tener que ver con narcoterrorismo eventualmente, ¿no es cierto? Y otros problemas que uno a veces en el caso chileno pareciera que los ve lejanos, aun cuando hay bastante evidencia que también ocurren en este país. Pero además en el día a día, ahora que tantas personas tienen acceso al internet, usamos computadores, nuestros teléfonos, yo solo quiero mencionar, porque a mí me tocó como regulador bancario tener acceso a esto muchas veces, que en la duda, esto es una situación un poquito distinta, pero en la duda, cuando uno lo llaman, cuando uno le escriben, cuando uno le piden cosas por internet, no importa qué tan verdadero se vea ese mail o qué tan verdadera se vea esa solicitud. Si es algo que nunca había ocurrido, en la duda uno tiene que abstenerse, uno tiene que ser conservador, tiene que pensar que lo que está ocurriendo no es bueno y tiene que agarrar el teléfono y llamar al banco, por ejemplo, en ese caso, y preguntar. Porque esto está pasando no con el traumatismo de tu experiencia, pero está pasando todos los días de distinta manera, que al final somos víctimas de delincuentes y eventualmente también de narcoterroristas sin saber lo que pueden estar en cualquier parte del mundo. Tú hiciste una pregunta, o tú, no sé, Nan, disculpen, pero ya se me... Puede que ellos dicen ser los Z, puede que no lo sean. Quizás estaban llamando desde Chile, no tenemos idea, no tenemos cómo saber. No, porque tengo 4 líneas. Ya. Tengo 4 líneas absolutamente identificadas. Okay. Pero y eran mexicanos y la voz de mando. Claro, pero es muy invisible al mismo tiempo. Pero es muy invisible, ¿ya? Yo quiero decir que da lo mismo. O sea, la violencia en México es de tal nivel. Ahora, a una persona que no los conoce puede que le dé lo mismo. A alguien que los conoce se te hiela la sangre. Y se te hiela porque controlan todo, ¿no? Controlan todo. Y son dueños de tu vida. Yo digo, acaban de detener al jefe de la policía de Chiapas por su complicidad en extorsiones y... O sea, tú sabes que hay policías que están mezclados en esto. Pero eso que tú no sabes a quién recurrir, en el fondo es la indefección. Yo creo que eso es lo que uno quiere evitar que ocurra. Y quiero decirles que cuando eso te ocurre, cuando eso te pasa, por eso estoy hablando. Porque creo que es importante que los chilenos lo sepan y que los chilenos entendamos que tenemos que hacer lo posible y lo imposible por atajar la corrupción. Y cualquier banda de crimen organizado que quiera instalarse en Chile. Esa es la importancia número 1 hoy día. No porque yo fui secuestrada con una nieta. No.
Porque todos los días eso le pasa a mucha gente. Y esa violencia es la que tenemos que evitar que llegue a Chile. Eso. Mónica, un comentario muy breve. Y otro debate de política pública que hay que asumir y que está ocurriendo lentamente tiene que ver con la legalización de las drogas. Aquí estamos hablando de un mercado negro que se vincula al terrorismo y es lo que promueve estas realidades. Por eso que vamos a tener que enfrentar eso también. Y otra cosa está la relación macro de esto a nivel financiero, porque son grupos económicos gigantes, no nos imaginemos unos delincuentes menores, estos son grupos económicos que manejan dinero, pueden invertir fuera de los países, hacen inversiones, están muy metidos en ciertas industrias fáciles de lavar dinero, hotelería, construcción, el mundo del fútbol, o sea, está lleno... Máquinas de juego. Máquinas de juego, exactamente. Por eso mismo es lo que tú estás diciendo. Es que yo creo que hemos hecho la denuncia en Chile. Hay que despejar si esto fue simplemente al azar y después supieron quién era yo y decidieron que yo era una máquina de hacer dinero y que podían pagar mucha gente mucho dinero, que es lo que intentaron hacer, o fue algo digitado desde Chile. Exacto. Y eso, por eso hemos hecho esta denuncia. Mónica, bienvenida de vuelta a nuestro programa, a tu programa. Les propongo que nos tomemos un vaso de agua, vayamos a una pausa comercial y tenemos muchos temas para conversar también hoy en Ciudadanos. Muchas gracias. Y sigamos con el programa. Bienvenida de vuelta, Mónica. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Les vamos a presentar nuestra pregunta para el día de hoy. Ustedes ya están votando hace rato a través de las redes sociales, pero se los decimos, ¿tiene futuro la nueva mayoría después de 2018? Esto a raíz de las declaraciones de varios, no solo del exministro Burgos, también del senador Ignacio Walker, que ya desahucian a la nueva mayoría. Sus opiniones, sus comentarios, las vamos a estar como siempre poniendo en pantalla. Esta es la nota acerca del difícil momento que vive la nueva mayoría y vamos a la discusión. Desestimar los dichos del ministro Burgos y de quienes lo acompañan y que tratan de crear una brecha dentro de la nueva mayoría. Las palabras de un militante no representan la opinión oficial ni la definición oficial de la democracia cristiana. Y uno de los problemas que tiene de repente la nueva mayoría es que hay personas que no creen en ella. Evidentemente él tiene, insisto, derecho a tener su propia opinión y opiniones que no necesariamente compartimos, pero no nos vamos a volver en comentaristas de las declaraciones. Con todo respeto al ministro Burgos, es de una patudez tremenda. Si pudiera colaborar con la opinión de Jorge Burgos, diría que se requiere más nueva mayoría y no terminar con la nueva mayoría. La nueva mayoría no tiene posibilidades de proyectarse hacia un próximo gobierno. ¿Está en crisis la nueva mayoría? ¿Está agónica o ya se murió, Hernán? Es una buena pregunta, pero que creo que esconde un debate distinto. La pregunta es si fracasó este gobierno y el proyecto en que se embarcó desde el 2013 con el programa de gobierno, con este diagnóstico que se hizo sobre Chile, el arrepentimiento de los padres de la concertación respecto de lo que había hecho, ¿cierto?, históricamente. Pero para ser justo, yo no le creo mucho a esa parte de la DC, digamos, que cada vez que se ve en problemas y siente que el PC tiene mucho peso, llora y se queja. Yo creo que la DC es un partido que está en crisis, es parte de una coalición que está sin mucho proyecto y de lo que habla más bien es del fracaso de este gobierno, pero yo creo que la DC no va a renunciar a la pega que le da al gobierno, a la posibilidad de alguna manera de estar en política. Y para eso ese matrimonio con la izquierda va a seguir vivo. Sí, yo siento que se ha culpado al Partido Comunista varias veces en los últimos días como responsable de lo que está pasando. Yo creo que el problema va mucho más allá del Partido Comunista. Probablemente el Partido Comunista es el que tiene menos responsabilidad en lo que está pasando porque ha actuado en coherencia con lo que siempre ha dicho. Es un partido que tiene muchas convicciones, pero ninguna herramienta para hacer las cosas bien. Y la prueba está que cuando se hacen cargo de la política las cosas solo funcionan mal. Yo creo que el principal responsable aquí es la democracia cristiana. Y creo que tiene una responsabilidad doble. Y esto partió en el origen del gobierno. La democracia cristiana
utilizó este pacto, este acuerdo político para llegar al poder y luego aceptó entonces que se hiciera parte de este pacto un conjunto o una ideología que tiene una visión completamente distinta a la de ellos. Y aquí es donde cometió, creo yo, el segundo error, que es el más importante, y que es un error por acción y omisión. La democracia cristiana había firmado un acuerdo. Habían básicamente acordado tener un candidato único. Yo recuerdo perfectamente esto. Fui a las notas y me di cuenta que efectivamente había un acuerdo de llegar con un candidato a la primera vuelta único. Y la democracia cristiana se salió de ese acuerdo. Fue con Orrego, que consiguió menos del 9%, si recuerdo bien. Y al hacer eso, no solo perdió como partido, sino que además perdió cualquier posibilidad de influir en el programa. Y terminó entregando entonces un programa a un sector que piensa muy distinto. Y hoy día va y reclama contra eso. A mí me parece que la que tiene que asumir responsabilidades aquí es la democracia cristiana. Pero ha habido las primarias donde salieron terceros, recordemos. Salió segundo Andrés Velasco. Sí, la microhistoria de ese proceso es bien importante. La ADC triunfa en todo el proceso de negociación. Su triunfo consiste en no hacer una coalición y hacer un acuerdo político programático. Es decir, no tener una vertebración política, sino que simplemente llegar a un acuerdo en un programa que además se transforma en un programa muy elusivo. Hay un informe que tenemos en mi página web de un informe sobre el lenguaje del programa, un informe de literatura, digamos, lingüístico y semiológico, donde se demuestra que el programa básicamente no decía nada. Había muchas frases que no tenían sujeto, verbo y predicado, en fin. Y ese esfuerzo tenía que ver con el hecho de que había que ganar la elección y después se iba a ver lo que pasaba. La definición de que era un acuerdo político programático, nota al pie, se realiza después de ganar la elección, no antes. Y el grupo conservador evita que aparezca un programa de gobierno hasta casi prácticamente la elección. Pero apareció. Pero tenía que aparecer 3 meses antes. Bueno, todo eso tenía el sentido de efectivamente hacer lo que se hizo finalmente, que es tratar de evitar que el programa de gobierno fuese realmente reformas estructurales, sino que fuera un programa con discurso de reformas estructurales, pero finalmente gatopardista. Lo que fracasa aquí, en todo caso, es evidentemente el gobierno, evidentemente. Fracasa una forma de hacer política, que es la medida de lo posible, y fracasa otra cosa que es muy importante, lo que quedaba vivo del sistema político. Esto no es solamente un conflicto entre el PC y la ADC. Aquí hay una derecha que no existe como partidos políticos, como proyecto político, que tiene candidatos, tiene personas, tiene líderes, pero no tiene un proyecto. Y lo que había del sistema político está hoy día fracturándose. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que el tema es, perdona, si la nueva mayoría tiene futuro o no, me parece, da lo mismo. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado que la democracia cristiana dice no, que con tal persona nunca, nada, ni a misa, no sé qué? Da lo mismo. Aquí lo que hay es un programa de gobierno que fracasó porque se ha aplicado mal, porque ha encontrado puras trabas. Porque yo pensaba, ¿qué más izquierdista la retroexcavadora, no? Eso de la... Mucho más. Pero finalmente el PPD no usó una retroexcavadora. Descubrimos que el PPD era uno de los partidos favoritos de Soquimich también. Entonces, todo este tinglado de complicidades, contradicciones, eso que la reforma tributaria primero terminara en una cocina abyecta, mal hecha, perdónenme, esa cocina... Defendida por Saldívar. Esa cocina yo la encuentro de verdad una de las cosas más asquerosas que pasaron, porque finalmente tú lo haces todo poco transparente, encerrado, y finalmente no cumples tu programa de gobierno. La reforma a la educación se ha visto entorpecida. Yo creo que lo que fracasa y de verdad los ciudadanos no quieren más es estos acuerdos que se hacen para conservar poder, pero que finalmente no resuelven los problemas urgentes. Yo planteo 3. El primer problema que hay que resolver y que yo creo que cualquier persona sabe que es urgente, el problema de las pensiones en Chile. El problema de las pensiones estalló y yo lo que veo, y no sé si ustedes, son puras propuestas absolutamente ilógicas, porque ninguna resuelve el problema esencial, que es que tienen que mejorar las pensiones. El segundo problema que viene encima es esta guerra que ya viene con el Código de Agua, estos atropellos que es lo mismo que la ley de pesca, en que
usaron todo el lobby y el financiamiento ilegal de la política para impedir, ¿no es cierto?, que las cuotas de pesca salieran de las manos de las nuevas de familias que eran propietarias per se, como si hubieran nacido con derecho adquirido. Bueno, el agua es lo mismo, eran del Estado, se las entregaron gratis. No, esto es un atropello, un despojo, perdón. Y yo creo que el tercer problema es lo que tú decías, Alberto. Estamos con una deslegitimación de la política que no admite más dilación. Si aquí no se ponen de acuerdo los políticos, no si la nueva mayoría o la no mayoría, o Sonrisal, o lo que sea, en cómo le recuperamos la legitimidad con medidas urgentes, yo creo que vamos a un despeñadero de la abstención que va a hacer más grave aún la crisis. Ok, pero yo me pregunto, ¿qué está haciendo aquí la democracia cristiana, o un ala al menos más conservadora de la democracia cristiana? ¿Qué está haciendo? ¿Está efectivamente cerrándole la puerta a cualquier alianza con el Partido Comunista? ¿Está buscando una mejor posición negociadora, por ejemplo, frente a lo que viene? ¿Qué están haciendo? Porque finalmente aquí aparece Burgos, es respaldado por Walker, hay una posición de un sector importante de la democracia cristiana que, con palabras muy fuertes, como las palabras más duras que hemos escuchado desde que se crea este acuerdo por conveniencia, definitivamente dejan debajo de la mesa la posibilidad de seguir gobernando con el PC. Disculpa, hay un dato, Daniel. Un dato que esto aparece justo después de que el Partido Comunista, por influencia fuertemente desde las bases, declara que no va a apoyar a Lagos. Y justo esta ala, que Burgos llevó a Lagos, a La Moneda, a espaldas de Michelle Bachelet, recordemos, justo esta ala va y dice el quiebre, porque no están las condiciones, como dice Lagos y Otone en nombre de, para que Ricardo Lagos sea hoy candidato presidencial, y después de eso vienen las condiciones para procurarlo. Yo tengo la impresión de que la secuencia temporal siempre es una señal. Sí. Perdón, y en este rebanaje, ¿cuánto afecta el fin del binominal? Mucho. Porque no nos olvidemos un dato clave, ¿no? Porque todos se dan cuenta Parlamento, que vienen los 3/3. El próximo Parlamento va a ser especial porque básicamente hay un nuevo sistema electoral que reemplaza el binominal, hay una nueva ley de partidos que hace que haya mucho más partidos, ¿cierto? Por la facilidad que implica constituirlo, y una nueva ley de financiamiento, con un CERVEL se supone un poquito más fuerte. El próximo Congreso va a ser mucho más diverso y por lo tanto mucho más fragmentado. Ojo, el próximo Congreso, pero para el premio mayor, que es la moneda, el sistema sigue siendo el mismo, segunda vuelta. Necesitas tener el 50% más uno. Necesitas tener una mayoría y un arco amplio para poder ganar ahí. Por eso yo me hago la pregunta, ¿en qué está Lagos también? Porque Lagos ha dado señales bastante distintas a las que está dando este sector. Yo estoy de acuerdo con que esta entrevista de Jorge Burgos es funcional al proyecto Ricardo Lagos y a lo que han ido construyendo con señales como la de Otone y eso es claro. ¿Crees que Lagos quiere dejar al PC fuera también? Yo tengo la impresión de que no. Y ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que el centro de gravedad se movió hacia la izquierda, el PC hoy día juega un rol pivotal y me parecería que es renunciar a una plataforma electoral que fue muy exitosa. Pero no nos olvidemos, la DC se subió al carro y era un congreso para Michelle Bachelet, ¿cierto? La DC estuvo y votó a favor de todos los proyectos de ley. Jorge Burgos estaba hasta hace algunas semanas en La Moneda. Ellos son parte de la nueva mayoría y si esta fracasó, ellos son parte de ese fracaso y hablan como si fuera en tercera persona. Eso es lo más notable de todo. Entonces, aquí hay un pragmatismo de un partido político que es cada día más débil, pero que necesita de socios para poder mantenerse vivo. Y es más parecido a una bolsa de empleo que a un proyecto político futuro. Hay una foto, yo la tengo, donde está una bandera de la democracia cristiana con la flecha y abajo Tellier, diputado. ¿Por qué la tienes? Porque la guardé, la atesoré. ¿Por qué guardaste esa foto? Una obra de arte. ¿Rafael? Mira, a esta altura es fácil ser general después de la guerra. La nueva mayoría es un proyecto refundacional que fracasó. Eso todos lo sabemos y todos lo dicen, desde adentro y desde afuera. Es que nunca fue un proyecto refundacional. ¿De dónde sacaste que No, nunca fue Bueno, refundacional. al menos así se planteó y las reformas que trataron de hacer fueron vendidas como tales. Ah, bueno, pero... Lo que está haciendo Burgos es más o menos evidente. La DC tiene un problema. La DC en realidad está fragmentada. Un partido fragmentado como la DC solo puede perder poder en la discusión política. Burgos, la DC es una derecha que está en el Senado y una izquierda que está en la Cámara. Burgos está tratando de recuperar la concertación. Ahora, antes de ser capaz de hacer eso, tiene que ordenar al partido y tiene que ganarse un liderazgo que hasta donde yo entiendo no tiene.
Algunos incluso han dicho que tal vez está tratando de aspirar a una candidatura presidencial. Si se cansó, lo dijimos hace un tiempo atrás, como ministro de Interior en menos de un año, difícilmente va a tener la fuerza para ser candidato presidencial. ¿Quién crees tú que tiene el liderazgo en la democracia cristiana? Bueno, yo creo que, la democracia cristiana efectivamente hoy día no tiene un liderazgo que uno piensa que se puede proyectar, porque el liderazgo incipiente que se ve viene desde los más jóvenes, por ejemplo, la Carolina Goich, ¿no es cierto? Pero es una cosa que está recién partiendo, vamos a ver si se gana un verdadero liderazgo. El Gute. Y además la Carolina Goich representa justamente lo que está siendo cuestionado, entonces probablemente ahí hay poco espacio. Le pido más a la palabra liderazgo, ¿ah? Le pido un poco más. O sea, para mí liderazgo... Guterres Martínez, hace un año y medio, dijo exactamente lo mismo que hoy día todo el mundo... Que esto era un contrato de arriendo. Que esto era un contrato con fecha de vencimiento. Sí. Y ahora se dio el aviso, ¿no? Exactamente. Se está acercando el plazo. Ya se acabó el plazo del contrato. Y entonces, vamos ya a los muebles, hay que cobrar el mes de garantía, todo eso. Oye, y ni siquiera Lagos, porque también uno podría pensar, yo lo he dicho un par de veces, oye, aquí hablamos de crisis, cuando en realidad ustedes me dijeron que no, las crisis significan quebrar el pasado y de lo que estamos hablando es que los próximos candidatos son Lagos y Piñera. Dicho lo anterior, y por lo tanto crisis no veo, dicho lo anterior, al menos en ese sentido, en esa definición. En la crisis de Chile está Carlos Ibáñez del Campo repitiéndose y Arturo Alessandri Palma repitiéndose. Por eso, usando esa definición. Ahora, dicho eso, Lagos tampoco es un candidato obvio. Yo escuchaba una frase a Héctor Soto, que a su vez estaba citando a Carlos Ominami, que decía, Lagos es una persona que tiene mucha respectabilidad, pero poca popularidad. No es evidente que Ricardo Lagos sea un candidato que pueda ganar una primaria, ni siquiera. Y por lo tanto, ni siquiera sé yo si lo que está tratando de hacer o no Burgos tiene alguna posibilidad de éxito en términos de sobrevivir en el tiempo. Yo creo que eso es un tema clave. Y la encuesta CEP, ahí donde trabaja Rafael, nos va a ayudar. ¿Cuándo viene la encuesta CEP? Yo no sé. ¿Cuándo es? ¿Cuándo viene? Miércoles, ¿no? A mí nadie me cuenta nada. Este miércoles en la mañana. Y me hacen quedar en vergüenza en público, tengo que reconocerlo. Eso me suena pero una pronto. Y lo que está conocida. claro es que creo que va a ser muy importante para precisar o no si efectivamente esto es Lagos y es Piñera. Yo intuyo que sí va a reforzarse la opción de Sebastián Piñera, pero no va a quedar tan claro lo de Ricardo Lagos. Mira que está ya en la encuesta... Bueno, sí, un poco. Sí, un poco confiésalo. pero vamos a ir a la primaria. Es nada. Tiene que ganar Piñera en primaria hoy. No piñerista Pepe, ¿no? Porque... Sí, Sebastián. pero con primaria esto. No ha regalado Sebastián Piñera. El punto es que creo que en la izquierda va a haber un mayor desorden porque no hay con claridad un candidato que los ordene. ¿Y te parece poco el desorden de la derecha? Pero al menos tiene una luz de esperanza. Ah, Sebastián Piñera. Exactamente. Y eso es porque es un elemento que aglutina. Te pusiste lírico, ¿ah? No. Te pusiste lírico, ¿qué querés que te diga? Yo estoy de acuerdo que todo pero nada aglutina más que la perspectiva del poder. Lo vimos con Michelle Exacto. Bachelet. Claro, Michelle Bachelet era una alquimia capaz de hacer milagros, porque todos sabían que el poder estaba en ella. Y hoy esa perspectiva más que nadie la tiene Sebastián Piñera. Correcto. Y La eso UDI ordena. Eso, por dentro supuesto. de un sistema político en crisis, te lo concedo. Pero yo intuyo que la izquierda no tiene una figura tan clara y eso va a hacer que la carrera sea mucho más compleja. Obvio que no la tiene. No, la nueva mayoría está en una situación irónico porque efectivamente en la derecha su sistema como sistema político, como partidos, no existen. No tienen capacidad de articulación con el mundo social, no tienen ni siquiera capacidad de articulación con el mundo empresarial, que era su gran activo. Y el financiamiento político hoy día está un poquito más reducido. No hay posibilidades Escaso. de financiamiento, el mundo publicitario que los rodeaba, que era muy importante, la lógica de la campaña, no está. Y sin embargo, tienen al candidato que tiene más votos, ¿ya? Hoy día. Correcto. Y por el lado de la nueva mayoría, donde los partidos todavía tienen algo, no queda mucho, pero hay algo, todavía hay algo parecido a un símil base, no digo base social, pero digo una base, un teléfono que conecta con algún lugar de la ciudad, ¿ya? Que tienen algo, que tienen alguna estructura, que tienen un conflicto vertebrado, que el único conflicto vertebrado del sistema político se llama DC-PC. O sea, es un mérito. Porque estamos hablando de un club de invertebrados. Me suena tan conocido y tan viejo eso. Bueno, claro, en los años 60. O sea, o eres PC, o eres por DC, favor. qué sé yo, todo eso. Y ojo, que la DC manifiesta... Tan poco real. Fíjate que con lo nosotros pasa hicimos hoy. un cálculo que era ver las relaciones entre las apariciones en prensa de cada partido, si restaban a otro o sumaban a otro. La DC y el PC, cada vez que aparece uno, aparece el otro. Muy alta la correlación entre ellos, positiva. Y la DC obstaculiza la aparición cuando aparece de todos los otros partidos, salvo el PC. O sea, aquí los grandes perdedores de este conflicto son el PS y el PPD.
No digo el Partido Radical, que aparece detrás de los movimientos nuevos, de la izquierda autónoma, del movimiento autonomista, de Revolución Democrática, o sea, aparece después. O sea, digo de los partidos grandes que hacen pacto con la DC y que siempre la han cuidado tanto, y este conflicto los invisibiliza. O sea, aquí los que crecen, además, en este escenario, son el PC y la DC. Nos tenemos que ir a la respuesta de la pregunta que hicimos hoy en Ciudadanos de CNN Chile. La vamos a revisar de inmediato. ¿Tiene futuro la nueva mayoría después de 2018? Preguntamos. Esta fue la respuesta. Sí, 11%. No, 89%. ¿Y qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? El presente se ve más. Bueno, ¿A qué decir el futuro? ¿Para qué decir el futuro? Hicimos la pregunta pensando en el futuro. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos de CNN Chile. Mónica, Hernán, Alberto, Rafael, muchas gracias también por Muy estar buenas noches. hoy con nosotros. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.